En vísperas de Navidad, un empresario millonario cree que su madre está bien cuidada, hasta que recibe una llamada desesperada que es brutalmente interrumpida. Al regresar inesperadamente a casa, se encuentra con una escena inimaginable que revela años de sufrimiento ocultos bajo apariencias perfectas. Pero nada lo prepara para el último giro. La mujer que ama no actuó sola, y el verdadero traidor está aún más cerca de lo que imagina. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Nochebuena en Madrid traía consigo el aroma inconfundible del turrón y el brillo de las luces que adornaban las calles del barrio de Salamanca. Era una noche en la que las familias se reunían, en la que los abrazos y las risas llenaban los hogares, en la que la esperanza de un nuevo año parecía tangible en el aire fresco de la ciudad. Pero dentro de la mansión de 3 plantas de la familia Valenzuela, el silencio pesaba como el plomo sobre los hombros de doña Elena. Ella estaba sentada en la mecedora de su habitación, una estancia situada en el 2º piso, lejos del movimiento de la casa. Las paredes eran demasiado blancas, demasiado frías. La decoración minimalista que Beatriz, su nuera, había impuesto años atrás no encajaba con el espíritu cálido de Elena. No había fotografías en las paredes, ni flores frescas en la mesita de noche. Solo un pequeño crucifijo y una caja de madera antigua que guardaba como si fuera el último pedazo de un mundo que ya no existía. Elena tenía 73 años y llevaba en el rostro las marcas de toda una vida dedicada a su familia. Había criado a Alejandro, su único hijo, con todo el amor que una madre podía ofrecer. Después de que su esposo falleciera años atrás, ella asumió el papel de padre y madre, trabajando incansablemente para asegurar que el niño tuviera educación, oportunidades y un futuro brillante. Y Alejandro respondió. Se convirtió en un empresario de éxito, dueño de una red de tiendas de tecnología que se extendía por todo el país. Era respetado, admirado y próspero. Pero la prosperidad tenía un precio. Alejandro vivía entre reuniones, viajes y compromisos que lo mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo. Confiaba plenamente en Beatriz, su esposa, para cuidar de su madre. Después de todo, Beatriz siempre se mostraba muy atenta cuando él estaba cerca. Siempre tenía una sonrisa en los labios, siempre preguntaba si doña Elena necesitaba algo, siempre parecía genuinamente preocupada por el bienestar de su suegra. Lo que Alejandro no sabía era que aquella sonrisa desaparecía en cuanto la puerta principal se cerraba. Elena oía los pasos de Beatriz en la planta baja. Sabía reconocer el sonido de sus sandalias de tacón golpeando el mármol del salón. Era un sonido que la hacía encogerse un poco más en la silla, que la hacía sujetar con más fuerza la caja de 1900 madera que reposaba en su regazo. Dentro de ella guardaba cartas antiguas, fotografías descoloridas de cuando Alejandro era niño, una alianza que perteneció a su marido y un pequeño rosario que su propia madre le había dado décadas atrás. Eran recuerdos de un tiempo en el que se sentía amada, valorada y necesaria. Ahora se ponía un peso, un estorbo, una presencia inconveniente en su propia casa. Beatriz tenía 38 años, el cabello rubio impecablemente alisado y un gusto refinado por la ropa de marca. Venía de una familia tradicional de Madrid, pero sin la misma fortuna que había conquistado al casarse con Alejandro. Sabía exactamente cómo comportarse en público, cómo encantar a los amigos de su marido y cómo mantener las apariencias. Pero dentro de casa, lejos de las miradas ajenas, se revelaba como una persona completamente diferente. Para Beatriz, Elena representaba un obstáculo. Su suegra era un recordatorio constante de que Alejandro tenía raíces humildes, de que su familia no provenía de la élite madrileña. Peor aún, Elena insistía en dar consejos, en cuestionar decisiones y en mantener tradiciones que Beatriz consideraba anticuadas y vergonzosas. La solución que encontró fue sencilla: aislar a la anciana, mantenerla, lejos de las visitas, de las fiestas y de cualquier oportunidad de exponer su sencillez.
Al principio fueron cosas pequeñas. Beatriz empezó a servir las comidas de Elena en su habitación, alegando que las escaleras cansaban demasiado a la señora. Después fue desanimando a las viejas amigas para que no la visitaran, siempre con excusas educadas sobre el cansancio de doña Elena o compromisos inventados. Poco a poco, el mundo de Elena se fue encogiendo, reduciéndose a las 4 paredes blancas de aquella habitación helada. Y cuando Alejandro preguntaba, Beatriz siempre tenía una respuesta lista. Su madre estaba bien, solo un poco cansada. Prefería descansar. Estaba feliz así, sin mucho ajetreo. Alejandro lo creía porque quería creerlo, porque era más fácil creerlo, porque sus días ya eran suficientemente complicados con hojas de cálculo, contratos y competidores. En aquella Nochebuena, Elena miraba por la ventana y veía las luces de las casas vecinas. Imaginaba a las familias reunidas, a los niños jugando, el olor de la cena extendiéndose por las cocinas. Su nieto, Mateo, de solo 5 años, estaba en la planta baja con su madre. Podía oír su risa de vez en cuando, un sonido que calentaba su corazón y, al mismo tiempo, se lo rompía. Hacía semanas que no lo veía bien. Beatriz siempre tenía una razón para mantener al niño alejado de su abuela. Decía que Elena estaba cansada, que necesitaba silencio, que el niño hacía demasiado ruido. La verdad es que Beatriz no quería que Mateo se encariñara con su abuela. No quería que el niño fuera testigo de la forma en que trataba a Elena. Porque, aunque nunca había levantado la mano contra su suegra de forma directa, Beatriz tenía otras armas igualmente eficaces. Palabras cortantes, miradas de desprecio, silencios prolongados. Ignoraba a Elena durante días, le negaba pequeños consuelos, controlaba cada aspecto de su rutina. La anciana no podía elegir qué comer, qué ropa ponerse, ni cuándo salir de su habitación. Y lo peor de todo era la humillación constante. Beatriz se empeñaba en tratar a Elena como a una niña incompetente, incapaz de tomar sus propias decisiones. Hablaba en voz alta, como si la señora fuera sorda o estuviera confundida. La corregía delante de extraños. Hacía comentarios sutiles sobre su apariencia, su edad y su inutilidad. Elena había aprendido que era mejor no reaccionar. Cualquier intento de defenderse resultaba en días aún más difíciles. Beatriz tenía el don de hacer la vida miserable de formas que no dejaban marcas visibles, y siempre, conseguía convencer a Alejandro de que todo no era más que un malentendido, una sensibilidad exagerada de una señora mayor. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Elena sentía en el aire una tensión inusual. Beatriz había estado particularmente irritada durante todo el día. Alejandro había llamado por la mañana diciendo que tendría que quedarse un día más en Barcelona debido a una reunión de última hora. La noticia había hecho que los ojos de Beatriz brillaran de una forma que Elena conocía bien. Era el brillo de quien sabía que tendría libertad total, sin vigilancia, sin necesidad de fingir. Durante la cena, que Beatriz se había empeñado en servir de nuevo en la habitación de Elena, las palabras fueron especialmente afiladas. Comentarios sobre cómo la suegra era una piedra en el camino, sobre cómo su presencia lo hacía todo más difícil, sobre cómo sería mejor si estuviera en otro lugar. Elena tragó cada palabra en silencio, masticando el pan que parecía convertirse en arena en su boca. Después de que Beatriz saliera, llevándose la bandeja casi intacta, Elena sintió el peso familiar de la soledad. Pero esta vez había algo más, un miedo, una sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Sus manos temblaban mientras abría la caja de madera y sacaba un objeto que había guardado durante años, un teléfono móvil antiguo que había pertenecido a su marido. Lo mantenía cargado, escondido, para emergencias. Nunca había necesitado usarlo, hasta aquella noche. Con dedos trémulos marcó el número de Alejandro. Sonó una vez, 2 veces. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Cuando finalmente oyó la voz de su hijo, las palabras salieron atropelladas, cargadas de urgencia y miedo. Le pidió que volviera a casa, dijo que lo necesitaba, que algo no iba bien.
Alejandro, confundido y preocupado, intentaba entender qué estaba pasando cuando la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Beatriz entró como un huracán, con los ojos echando chispas de rabia. Arrebató el teléfono de las manos de Elena y se llevó el aparato al oído. La voz que usó era completamente diferente, dulce, preocupada, comprensiva. Le explicó a Alejandro que su madre estaba teniendo uno de esos momentos de confusión que ocurrían con más frecuencia últimamente, que tal vez era hora de considerar ayuda profesional, tal vez incluso un lugar más adecuado para cuidados especializados. Le aseguró que todo estaba bajo control, que no tenía que preocuparse, que podía terminar sus compromisos en paz. Alejandro vaciló. Elena podía oír su voz al otro lado de la línea, preguntando, intentando entender, pero Beatriz era convincente. Siempre lo había sido. Cuando colgó el teléfono, la sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. Lo que sucedió después, Elena prefería no recordarlo con detalle. No hubo agresión física, pero hubo algo igualmente devastador. Beatriz la condujo sujetando con firmeza su brazo, escaleras abajo. Los pasos resonaban en la casa vacía. Mateo ya se había ido a dormir. No había testigos. Bajo la escalera principal de la mansión había un pequeño armario que servía de almacén. Era estrecho, oscuro y mal ventilado. Beatriz abrió la puerta y, con una fuerza sorprendente para alguien de apariencia tan delicada, empujó a Elena hacia el interior. No era la primera vez. El sonido de la puerta siendo cerrada con llave por fuera resonó como una sentencia. Elena estaba sola en la oscuridad, rodeada por el olor a humedad y productos de limpieza. Podía oír lejano y amortiguado el sonido de la televisión reproduciendo villancicos. La ironía era cruel. Fuera el mundo celebraba el amor, la unión y la esperanza. Allí dentro, ella se enfrentaba a su peor pesadilla. Elena se encogió en un rincón del armario, abrazando sus rodillas contra el pecho. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro arrugado. Pensaba en Alejandro, en cómo su hijo no sabía nada, en cómo había fallado al protegerla. Pensaba en Mateo, en qué tipo de ejemplo se le estaba dando a aquel niño inocente. Pensaba en su propia vida, en cómo había llegado a aquel punto. Mientras tanto, en la planta de Minvodicim, arriba, en una de las habitaciones del servicio, Carmen no podía dormir. Trabajaba como ama de llaves en la casa de los Valenzuela desde hacía 3 años. Era una mujer de 42 años, madre de 2 hijos que estudiaban en la escuela pública. Necesitaba aquel empleo, necesitaba el sueldo, pero el peso de la conciencia se estaba volviendo insoportable. Carmen lo sabía. Había visto y oído cosas que la atormentaban. Había sido testigo de la forma en que Beatriz trataba a doña Elena cuando pensaba que nadie miraba. Había oído los comentarios crueles, presenciado la humillación constante. Y aquella noche había escuchado la discusión, los pasos por la escalera, el sonido de la puerta del armario cerrándose con llave. Su corazón estaba dividido. Por un lado, el miedo a perder el trabajo, a no poder mantener a sus hijos. Por otro, la culpa de permanecer en silencio ante tal injusticia. Carmen había intentado algunas veces consolar a doña Elena a escondidas. Le llevaba un té caliente, una manta extra, palabras amables susurradas cuando Beatriz no estaba cerca, pero sabía que no era suficiente. Semanas atrás Carmen había tomado una decisión arriesgada. Había logrado en un momento de valentía grabar en vídeo una de las escenas en las que Beatriz humillaba a Elena verbalmente. Había guardado el archivo en su móvil sin saber exactamente qué hacer con él. Tenía miedo de usarlo, miedo a las consecuencias, pero tampoco era capaz de borrarlo. Era una prueba, era la verdad registrada. Aquella noche, tras oír cómo encerraban a Elena en el armario, Carmen tomó su móvil con manos temblorosas. Tenía que hacer algo. Necesitaba que alguien lo supiera. Intentó transferir el vídeo a un dispositivo de almacenamiento, pensando en guardarlo en un lugar seguro, pero con las prisas y el nerviosismo, cometió un error. En lugar de guardar el archivo localmente,
La aplicación envió el vídeo a una dirección de correo antiguo que estaba sincronizada en el dispositivo. Un correo que, por coincidencia, pertenecía a una cuenta corporativa que Alejandro rara vez revisaba, pero que aún estaba activa. El archivo fue enviado. La evidencia estaba en el éter digital, esperando ser descubierta. Carmen no se dio cuenta del error de inmediato. Simplemente guardó el móvil y se quedó despierta, mirando al techo, rezando para que de alguna forma la justicia prevaleciera. Abajo, encerrada en el armario oscuro, doña Elena también rezaba. Rezaba para que amaneciera. Rezaba para que su hijo de alguna forma viera la verdad. Rezaba para que aún hubiera tiempo de cambiar aquella historia. La mañana llegó con la claridad suave que precede al día de Navidad. Madrid despertaba lentamente, aún envuelta en la neblina característica del invierno. En las calles del barrio de Salamanca, las casas empezaban a tener movimiento. Las familias despertaban para preparar la comida. Los niños corrían a ver los regalos bajo el árbol. El aroma a café recién hecho se extendía por las cocinas. En la mansión de los Valenzuela, sin embargo, la mañana traía consigo un silencio pesado e incómodo. Beatriz bajó las escaleras con su bata de seda beige, el cabello aún recogido en un moño perfecto. Sus pasos eran medidos, calculados. Había dormido profundamente, sin remordimientos, sin culpa. Para ella, lo que había hecho la noche anterior era solo una medida necesaria. Elena tenía que aprender a no interferir, a no causar problemas, a aceptar su lugar. Al pasar por la escalera principal, Beatriz lanzó una mirada rápida a la puerta del armario. Estaba cerrada exactamente como la había dejado. No tenía prisa por abrirla. Que la vieja se quedara allí, un poco más, reflexionando sobre sus acciones. Así era como funcionaba Beatriz. Control, poder, dominio absoluto sobre cada aspecto de aquella casa. Carmen ya estaba en la cocina cuando entró Beatriz. El ama de llaves había pasado la noche en vela, atormentada por la conciencia. Sus ojos estaban hinchados por el cansancio y la preocupación. Preparaba el desayuno con movimientos automáticos, pero su mente estaba completamente enfocada en aquel armario bajo la escalera. Doña Elena llevaba allí horas, horas de oscuridad, frío y soledad. «Buenos días, Carmen», dijo Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Prepara solo, café para mí y zumo para Mateo. Mi suegra no desayunará con nosotros hoy. Está descansando». Carmen apretó los labios, conteniendo las palabras que querían escapar. «Sí, señora Beatriz», respondió en voz baja, evitando mirar directamente a su jefa. Beatriz notó la tensión, pero no le importó. Estaba acostumbrada a ver miedo en los ojos de los empleados. Así era como funcionaban las cosas. Respeto a través del miedo. Obediencia a través de la amenaza implícita del despido. Se sirvió café, hojeó una revista de decoración y planeó mentalmente cómo pasaría aquel día de Navidad sin la presencia incómoda de su suegra. Mientras tanto, al otro lado del país, en el hotel donde se hospedaba en Barcelona, Alejandro Valenzuela despertaba con una sensación extraña en el pecho. Había algo en la llamada de la noche anterior que lo inquietaba profundamente. La voz de su madre, tan asustada, tan urgente, y después la explicación de Beatriz, tan convincente y al mismo tiempo tan fría. Alejandro tenía 42 años y había construido su imperio desde cero. Era un hombre inteligente, perspicaz en los negocios, capaz de detectar mentiras y manipulaciones cuando se trataba de contratos y alianzas. Pero cuando el tema era su familia, especialmente su esposa, parecía haber un bloqueo. Quería creer que todo estaba bien, que su madre estaba cuidada, que Beatriz era la nuera perfecta que aparentaba ser. Pero aquella mañana, solo en la habitación del hotel, lejos de las distracciones de los negocios, Alejandro no podía quitarse la sensación de que algo iba terriblemente mal. Cogió el móvil y pensó en llamar a casa. Eran solo las 7 de la mañana, quizá demasiado pronto. Decidió esperar un poco, ducharse, organizar sus pensamientos. Mientras se preparaba, su mirada cayó sobre el portátil que estaba sobre la mesa. Tenía algunos correos acumulados de la cuenta corporativa antigua
que rara vez usaba. Por impulso, decidió revisarla. Quizá algún cliente importante había intentado contactar con él. Abrió el ordenador, inició sesión y empezó a pasar los correos. Spam, notificaciones automáticas, boletines. Estaba a punto de cerrarlo cuando un correo sin asunto llamó su atención. El remitente era desconocido. No había texto, solo un archivo de vídeo adjunto. Alejandro frunció el ceño. Podría ser un virus, algún tipo de spam malicioso, pero algo le hizo hacer clic. Quizá la intuición, quizá el azar, quizá el destino, haciendo su trabajo silencioso. El vídeo empezó a cargarse. La calidad no era la mejor, claramente grabado con un móvil de forma discreta. Alejandro reconoció inmediatamente el escenario. Era el comedor de su casa, y allí estaba su madre, sentada a la mesa, con un plato delante. El corazón de Alejandro empezó a latir más fuerte. Subió el volumen. La voz de Beatriz resonaba en el vídeo, pero era una voz que Alejandro nunca había escuchado antes, fría, cortante, llena de desprecio. ¿De verdad cree que a alguien le importa lo que tiene que decir? Sus opiniones están tan pasadas de moda como su ropa. Háganos un favor y cállese. Nadie aquí quiere oír sus lamentos sobre el pasado. La cámara tembló levemente, pero siguió grabando. Elena estaba con la cabeza baja, las manos temblándole mientras sostenía el tenedor. Su voz salió débil, casi inaudible. Solo quería saber si Alejandro llegará a tiempo para la cena de mañana. La risa de Beatriz fue cruel. ¿Alejandro? Él está ocupado construyendo un imperio. No tiene tiempo para estar escuchando las quejas de una vieja. Por cierto, ya he pensado en hablar con él sobre buscar un lugar más adecuado para usted. Una residencia, donde gente de su edad pueda estar junta, lejos de quienes realmente importan. Las palabras siguientes fueron aún peores. Beatriz continuó, cada frase como una cuchilla afilada, cortando pedazo a pedazo la dignidad de Elena. Hablaba sobre cómo la suegra era una carga, sobre cómo avergonzaba a la familia con sus modales sencillos, sobre cómo sería mejor si simplemente desapareciera. Alejandro veía el vídeo con los ojos muy abiertos, la sangre hirviéndole en las venas. Aquello no podía ser real. No podía ser su esposa. No podía ser su madre siendo tratada de aquella forma. Pero lo era. Todo era real. Cada palabra, cada gesto de desprecio, cada segundo de aquel vídeo era una verdad brutal que él no había sabido ver. El vídeo terminó abruptamente. Alejandro se quedó inmóvil, mirando la pantalla negra, respirando con dificultad. Sus manos temblaban. Sintió una oleada de náuseas. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cuántas veces intentó su madre decirle algo y él simplemente no quiso escuchar? Sin pensarlo 2 veces, Alejandro cogió el teléfono y llamó a su secretaria. Cancele todo, todos los compromisos de hoy. Vuelvo a Madrid inmediatamente. Necesito un coche ahora. La mujer al otro lado de la línea intentó argumentar, hablar de reuniones importantes, contratos que debían cerrarse. Alejandro no quiso saber nada. Ahora, repitió, y colgó. Mientras recogía sus cosas a toda prisa, la mente de Alejandro trabajaba a un ritmo acelerado. Pensaba en todas las señales que había ignorado, las veces que llegaba a casa y su madre estaba siempre en su habitación, las excusas de Beatriz sobre que Elena estaba cansada, que quería descansar, las ocasiones en las que intentó hablar con su madre y ella parecía distante, incluso asustada. Todo cobraba sentido ahora. Un sentido horrible y devastador. De vuelta, en la mansión de Madrid, Mateo se había despertado. El niño de 5 años bajó las escaleras corriendo, emocionado por la Navidad. «Abuela Elena, abuela Elena», llamaba mientras corría. «Quiero enseñarle mi dibujo a la abuela». Beatriz interceptó a su hijo en el pasillo. «Mateo, la abuela está descansando. No podemos molestarla ahora. Ven a desayunar conmigo». «Pero he hecho un dibujo para ella», insistió el niño, sosteniendo un papel arrugado en sus manos pequeñas.
Es una sorpresa de Navidad. Beatriz miró el papel y su rostro se contrajo levemente. Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores. Mostraba dos figuras. Una grande, con el pelo amarillo y una expresión que podía interpretarse como enfadada. Otra pequeña, encogida en un rincón, con lágrimas bajando por el rostro dibujado de forma rudimentaria. «¡Qué dibujo más bonito!», dijo Beatriz con voz controlada, arrancando el papel de las manos de su hijo. «Lo guardaré para enseñárselo a la abuela más tarde. Ahora ven a comer». Mateo vaciló, sintiendo que algo iba mal, pero obedeció. Los niños tienen una percepción aguda para las tensiones, aunque no entiendan completamente lo que ocurre. Sintió el ambiente pesado en la casa, notó que su madre estaba más irritada. De lo normal, se dio cuenta de que su abuela no aparecía desde hacía horas. Mientras desayunaban, Beatriz pensaba en el siguiente paso. Necesitaba mantener el control de la situación. Alejandro había parecido desconfiado en la llamada de la noche anterior. Era necesario reforzar el relato. Tal vez era hora de empezar a plantar realmente la idea de que Elena estaba perdiendo sus facultades mentales, que necesitaba cuidados especializados. Carmen observaba todo desde la cocina, con el corazón encogido. Había cometido el error de enviar el vídeo al lugar equivocado, pero aún no lo sabía. Creía que la evidencia estaba guardada a salvo, esperando el momento oportuno. Lo que no imaginaba era que aquel error accidental sería la clave para cambiarlo todo. En el armario bajo la escalera, Elena estaba semiconsciente. La falta de aire adecuado, el frío de la noche y el trauma emocional le habían pasado factura. Flotaba entre la vigilia y un estado de sopor, recordando fragmentos de su vida. Veía a su marido sonriendo, veía a Alejandro de niño corriendo por el jardín, veía a su propia madre cantando canciones de cuna. Los buenos recuerdos se mezclaban con la realidad cruel del presente. Intentó golpear la puerta algunas veces durante la noche, pero sus fuerzas eran limitadas. Ahora ya ni siquiera lo intentaba. Solo esperaba. Esperaba a que llegara el día, a que alguien la encontrara, a que de alguna forma aquella pesadilla terminara. Eran casi las 10 de la mañana cuando sonó el interfono de la mansión. Carmen contestó. Era don Manuel, el conserje de la urbanización, avisando que vendría a revisar un problema reportado en el sistema de agua de la casa. Beatriz autorizó la entrada con renuencia. Una persona más en la casa significaba una persona más a la que habría que engañar. Manuel era un hombre de 58 años que trabajaba en aquella urbanización de lujo desde hacía más de 20 años. Conocía a todas las familias, todos los secretos no dichos, todas las fachadas. Siempre había tenido un cariño especial por doña Elena. En los tiempos en que ella aún podía salir, siempre lo saludaba con una amabilidad genuina, le preguntaba por su familia, recordaba los nombres de sus hijos. En los últimos meses, Manuel había notado la ausencia de Elena. Siempre que preguntaba, recibía la misma respuesta educada y vacía de Beatriz sobre que su suegra estaba descansando, que prefería quedarse dentro de casa. Pero algo en aquellas respuestas siempre le inquietó. Había una frialdad, una prisa por cambiar de tema. Aquella mañana, mientras revisaba las tuberías exteriores de la casa, Manuel escuchó un sonido extraño. Era amortiguado, casi imperceptible. Venía de dentro de la casa. Se detuvo prestando atención. Allí estaba de nuevo. Un gemido bajo, un sonido de alguien sufriendo. Manuel llamó al timbre. Beatriz abrió la puerta con una sonrisa forzada. ¿Todo bien ahí fuera, don Manuel? Sí, señora Beatriz, pero he oído un ruido extraño que venía de aquí dentro. ¿Está usted bien? ¿Hay alguien que necesite ayuda? La sonrisa de Beatriz vaciló por una fracción de segundo. No, todo está bien. Debe ser la televisión. Mateo estaba viendo dibujos hace un rato. Pero no parecía venir del salón, insistió Manuel. Algo en su instinto de hombre trabajador y honrado le alertaba de que algo iba mal. Parecía venir de ahí dentro, cerca de la escalera. Beatriz sintió que el pánico empezaba a subir, pero mantuvo la compostura. Se equivoca. Como le he dicho, todo está bien.
Si ya ha terminado el trabajo exterior, se lo agradezco. Manuel no era de los que se rendían fácilmente. Había visto mucho en sus años de trabajo. Familias perfectas por fuera, podridas por dentro, riqueza escondiendo miseria humana. Y en aquel momento, mirando a los ojos de Beatriz, vio algo que le hizo tomar una decisión. Con todo el respeto, señora Beatriz, tengo que comprobarlo. Si hay alguien que necesita ayuda en esta casa, es mi deber como conserje asegurarme de que todos estén bien. Especialmente doña Elena. Hace tiempo que no la veo. Me gustaría saludarla, ya que es Navidad. A Beatriz se le heló la sangre. La situación se le escapaba de las manos. No podía dejar entrar a Manuel. No podía dejar que descubriera a Elena encerrada en aquel armario. Intentó bloquear el paso, pero Manuel ya había dado un paso al frente. Fue entonces cuando el sonido volvió a escucharse. Más fuerte esta vez. Un gemido inconfundible de dolor procedente del armario bajo la escalera. Los ojos de Manuel se abrieron de par en par. Sin pedir permiso, caminó directo hacia la puerta del armario. Beatriz intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Manuel giró el pomo, estaba cerrado. «¿Dónde está la llave?», preguntó en voz baja y controlada, pero con una firmeza que no aceptaba negativas. Beatriz estaba acorralada. Sus pensamientos volaban. Podía inventar una excusa, podía alegar que era un espacio privado, podía amenazar con demandar a Manuel por invasión. Pero el hombre que tenía delante ya no era el conserje educado y servicial. Era alguien decidido a hacer lo correcto. «Voy a llamar a la policía si no abre esta puerta ahora mismo», dijo Manuel, sacando el móvil del bolsillo. En ese momento, Carmen apareció por el pasillo. Lo había oído todo, y por primera vez en 3 años encontró la valentía que necesitaba. «Yo tengo una llave de repuesto», dijo, con voz firme, caminando hacia un pequeño armario de utensilios. Sacó la llave y se la entregó directamente a Manuel. Beatriz estaba pálida, respirando rápido. La situación había estallado completamente fuera de su control. Todo lo que había construido, toda la fachada cuidadosamente mantenida, estaba a punto de desmoronarse. Manuel metió la llave en la cerradura y giró. La puerta se abrió revelando la oscuridad del pequeño espacio. Y allí, encogida en un rincón, frágil y asustada como una niña, estaba doña Elena. Sus ojos parpadeaban ante la luz repentina. Su ropa estaba arrugada, su rostro marcado por lágrimas secas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se llevó las manos a la boca, reprimiendo un sollozo. Manuel se quedó paralizado por un segundo, procesando la horrible escena ante él. Y Beatriz supo que su vida, tal como la conocía, había terminado en ese preciso momento. La escena que se desarrolló en aquellos primeros minutos, tras la apertura del armario, quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Manuel se agachó lentamente, tendiendo la mano a Elena con la delicadeza de quien toca algo precioso y frágil. «Doña Elena, soy yo, Manuel. Está a salvo ahora. Vamos a sacarla de ahí». Elena lo miraba como si no pudiera procesar que aquello fuera real. Sus labios se movían, intentando formar palabras, pero no salía ningún sonido. Estaba en un estado de shock profundo, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Manuel notó las marcas en sus muñecas, donde se había apoyado contra las duras paredes del armario durante la noche. Vio la palidez enfermiza de su rostro, los labios agrietados por la deshidratación. Con sumo cuidado, ayudó a la señora a levantarse. Sus piernas apenas podían sostenerla. Carmen corrió hacia el otro lado, sujetando a Elena por el brazo. Juntos, condujeron a la anciana hasta el sofá del salón. La luz del día que entraba por las ventanas parecía deslumbrar a Elena, que había pasado tantas horas en la oscuridad absoluta. Beatriz permaneció paralizada en el pasillo, con el rostro transformado en una máscara de pánico controlado. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación plausible, algo que pudiera revertir aquella situación catastrófica, pero por primera vez en años estaba completamente sin argumentos. «Carmen, trae agua, una manta y llama a emergencias»,
ordenó Manuel con voz firme. Luego miró directamente a Beatriz. «Y usted no salga de esta casa. Voy a llamar al señor Alejandro ahora mismo». «No», empezó Beatriz con la voz más aguda de lo normal. «Ustedes no entienden. Ella se confunde a veces, se encierra sola. Yo iba a abrir la puerta más tarde, solo estaba esperando a que se calmara». Manuel la cortó con una mirada que descartaba cualquier explicación. Doña Elena estaba encerrada por fuera. La llave estaba en el exterior de la puerta. «No intente engañarme. He visto mucho en esta vida para no reconocer la crueldad cuando la tengo delante». Mateo apareció en lo alto de la escalera, frotándose los ojos, atraído por las voces alteradas. «Mamá, ¿qué está pasando? La abuela está bien». Beatriz subió corriendo las escaleras, cogió al niño en brazos y lo llevó de vuelta a su habitación. «Quédate aquí jugando, cariño. Mamá tiene que resolver unas cosas». Su voz estaba tensa, quebradiza. Mateo la miró con esa percepción asombrosa que tienen los niños, sintiendo que algo muy grave estaba ocurriendo. Mientras tanto, Carmen volvió con agua y una manta. Se arrodilló al lado de Elena y le ofreció el vaso. La señora consiguió beber a pequeños sorbos, con las manos aún temblando demasiado para sostener el vaso, sola. «Lo siento mucho, doña Elena», susurró Carmen con las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Debería haber hecho algo antes. Debería haber sido más valiente». Elena la miró, y por primera vez desde que la sacaron del armario, sus facciones se suavizaron levemente. «No fue culpa tuya», logró murmurar con voz ronca y débil. «Tú también tenías miedo». «Lo sé». Manuel ya estaba al teléfono. Había conseguido el número de Alejandro a través de la administración de la urbanización. Cuando el empresario contestó, su voz estaba tensa. «Manuel, ¿qué ha pasado? Estoy volviendo a Madrid ahora mismo. Estoy de camino». «Señor Alejandro, tiene que venir a casa inmediatamente. He encontrado a su madre encerrada en un armario. Está muy mal. Ya he llamado a la ambulancia». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después, la voz de Alejandro llegó cargada de una mezcla de horror y furia que Manuel nunca había oído antes. «¿Cómo que encerrada? ¿Quién ha hecho eso?» «Ha sido su esposa, señor. Lamento tener que decírselo, pero lo he presenciado todo. Doña Elena estaba encerrada por fuera en el armario bajo la escalera. Pasó toda la noche allí dentro». Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Estaba en el coche de camino al aeropuerto, pero ahora pisó a fondo el acelerador. «Voy a contratar un jet privado. Estaré allí en 2 horas. Por favor, no deje sola a mi madre y no deje que Beatriz salga de esa casa». «Descuide, señor. No me moveré de aquí hasta que usted llegue». La ambulancia llegó 15 minutos después. 2 sanitarios entraron en la casa e hicieron una evaluación rápida de Elena. Constantes vitales estables, pero estaba claramente en un estado de shock severo. Deshidratación moderada. Necesitaban llevarla al hospital para realizar exámenes más detallados. Mientras la preparaban para el traslado, uno de los sanitarios notó marcas antiguas en los brazos de Elena, pequeñas manchas que indicaban presión repetida, de haber sido sujetada con fuerza. Su mirada se encontró con la de Manuel, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Aquello no era un incidente aislado. «Voy con ella», anunció Carmen, cogiendo su bolso. «No voy a dejarla sola en el hospital». Beatriz observaba todo desde la planta de arriba, escondida tras la pared del pasillo. Su mente estaba en pánico total. Tenía que pensar, tenía que planear. Alejandro estaba volviendo, y lo sabría todo, pero quizá aún hubiera una oportunidad. Tal vez pudiera controlar el daño. Al fin y al cabo, ella tenía algo que Alejandro no imaginaba. Tenía un as en la manga guardado desde hacía años. Bajó las escaleras intentando mantener la compostura. Manuel la observó con desconfianza mientras ella cogía su propio bolso. «Yo también voy al hospital. Es mi suegra. Tengo derecho a acompañarla. Usted se va a quedar aquí y va a esperar la llegada del señor Alejandro», dijo Manuel con firmeza. «No es una sugerencia». Beatriz lo miró con furia en los ojos, pero se dio cuenta de que no tenía elección. El conserje estaba decidido y, lo que era peor,
Era testigo de todo. Volvió al salón y se sentó en el sofá con las manos cruzadas en el regazo, intentando aparentar calma mientras por dentro su mundo se desmoronaba. En el hospital, Elena fue llevada a una sala de urgencias. Los médicos le hicieron una serie de pruebas. Además de la deshidratación y el shock emocional, encontraron algo más perturbador. Había signos de estrés prolongado, hipertensión no tratada, y cuando examinaron su cuerpo con más atención, descubrieron pequeñas lesiones que indicaban episodios repetidos de confinamiento, marcas en los hombros, arañazos superficiales en las manos, señales de alguien que había luchado contra espacios estrechos más de una vez. La médico responsable, la doctora Isabel Mendoza, era una mujer de 50 años con amplia experiencia en casos delicados. Se sentó al lado de la cama donde Elena descansaba, ahora conectada a un suero y con las constantes vitales monitorizadas. «Doña Elena, tengo que hacerle algunas preguntas. Está a salvo aquí. Nadie va a hacerle daño». Elena la miró con ojos cansados. Se sentía tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero algo en la voz amable de la doctora la hizo querer hablar. Por primera vez en años, alguien la estaba escuchando de verdad. «Esto ya ha pasado antes, ¿verdad? La han metido en ese armario otras veces». Elena asintió lentamente, mientras las lágrimas empezaban a rodar de nuevo. «Cuando él viaja, cuando ella cree que he hecho algo mal, cuando quiere castigarme por existir». La doctora Isabel sintió que la rabia subía, pero mantuvo la voz calmada y profesional. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Años», susurró Elena. «Desde que se casó con mi hijo. Al principio solo eran palabras, después fue a peor». Carmen estaba sentada al otro lado de la cama, sujetando la mano libre de Elena. «Yo he sido testigo de muchas cosas, doctora. Incluso tengo un vídeo grabado. Lo envié a un correo por accidente, pero está ahí. Es la prueba de lo que ella hacía». La doctora Isabel tomó notas cuidadosas. «Tendré que incluir todo esto en el informe médico. Esta información puede ser importante. Y quiero que sepa, doña Elena, que no está sola ahora. Vamos a asegurarnos de que reciba toda la ayuda necesaria». Mientras tanto, Alejandro estaba en un jet privado que había alquilado a toda prisa. Sentado solo en la lujosa cabina, no podía dejar de pensar. Cogió de nuevo el portátil y vio el vídeo una vez más. Cada palabra de Beatriz era como una puñalada. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo permitió que aquello ocurriera bajo su propio techo? Pensó en todas las veces que su madre intentó contarle algo y él estaba demasiado ocupado para escuchar. Todas las ocasiones en las que llegaba a casa y ella estaba siempre en su habitación, siempre callada, siempre aparentando estar bien. Beatriz siempre tenía una explicación, siempre tenía una excusa, y él siempre la creyó porque era más fácil creerla. Alejandro pensó también en su hijo. Mateo solo tenía 5 años. ¿Qué había presenciado aquel niño? ¿Qué tipo de ejemplo se le estaba dando? El niño estaba creciendo en una casa donde la crueldad se ocultaba tras sonrisas falsas y mentiras bien construidas. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. «¿Señor Alejandro Valenzuela?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy la doctora Isabel Mendoza, del Hospital Universitario La Paz. Estoy atendiendo a su madre. Me gustaría informarle sobre su estado». Alejandro se incorporó en el asiento. «¿Cómo está?» «Físicamente se recuperará. Está deshidratada y en shock, pero las constantes vitales son estables. Sin embargo, tengo que hablarle de algo más grave. Hemos encontrado evidencias de situaciones de confinamiento anteriores. Su madre ha relatado que esto viene ocurriendo desde hace años». La voz de Alejandro falló. «No lo sabía. Le juro que no sabía nada». «Le creo, señor», dijo la doctora con amabilidad. «Pero ahora que lo sabe, tendrá que tomar decisiones importantes. Su madre necesita protección. Y hay cuestiones legales que probablemente surgirán». «Haré todo lo que sea necesario», prometió Alejandro. «Estoy volviendo a Madrid ahora mismo. Llegaré en menos de 1 hora». Al colgar, Alejandro apoyó la cabeza en las manos.
Sintió el peso aplastante de la culpa. Su madre había sufrido tanto, durante tanto tiempo, y él había estado completamente ajeno, demasiado ocupado construyendo su imperio, conquistando el éxito, mientras la mujer que lo había sacrificado todo por él se consumía en su propia casa. De vuelta en la mansión del barrio de Salamanca, Beatriz caminaba de un lado a otro del salón. Manuel permanecía allí, sentado en un sillón, observando cada uno de sus movimientos. Había llamado a la administración de la urbanización, explicando la situación y pidiendo que alguien cubriera su turno. No se movería de allí hasta que llegara Alejandro. Beatriz finalmente dejó de caminar y lo miró. «Usted no entiende nada. Esa vieja es una manipuladora. Finge ser la víctima, pero en realidad intenta controlarlo todo. Intenta hacerme parecer la villana». Manuel la miró sin expresión. «He visto con mis propios ojos a una señora de 73 años, encerrada en un armario oscuro. No hay manipulación en eso. Solo hay crueldad». Beatriz iba a responder cuando oyó el sonido de un coche frenando bruscamente en la entrada. Su corazón se disparó. Alejandro había llegado, y por primera vez en su matrimonio sintió un miedo genuino hacia su marido. La puerta principal se abrió con fuerza. Alejandro entró como un huracán, con los ojos rojos de rabia y algo más profundo, un dolor visceral que transformaba sus facciones. Vio a Manuel primero. «¿Dónde está ella?» «En el hospital, señor. Carmen ha ido con ella. Los médicos han dicho que físicamente estará bien, pero está muy afectada». Alejandro asintió, y entonces sus ojos se encontraron con los de Beatriz. Ella estaba pálida, con las manos apretadas contra el cuerpo. Intentó sonreír, intentó empezar una explicación, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. «No, no quiero oír tus mentiras ahora. He visto el vídeo. He visto lo que has hecho. He oído lo que le dijiste a mi madre». A Beatriz se le heló la sangre. «¿Qué vídeo?» Alejandro cogió el móvil y le mostró la pantalla. Ella reconoció la escena de inmediato. Era el vídeo que Carmen había grabado. Su rostro palideció aún más. ¿Cómo lo había conseguido? «No importa cómo lo he conseguido», dijo Alejandro como si leyera sus pensamientos. «Lo que importa es que ahora lo sé todo. Sé lo que le has hecho a mi madre. Sé cuánto tiempo lleva pasando esto. Y sé que he fallado miserablemente al no protegerla». Beatriz intentó recuperar el control. «Alejandro, tienes que escucharme. Tu madre es difícil. No acepta que yo cuide de esta casa. Intenta desafiarme todo el tiempo. Solo intentaba mantener el orden». «¿Orden?» La voz de Alejandro salió baja y peligrosa. ¿Llamas a encerrar a una anciana en un armario oscuro durante toda la noche mantener el orden? Era solo por unas horas, para que reflexionara, para que aprendiera. Alejandro dio un paso adelante y Beatriz retrocedió instintivamente. «Mi madre pasó la noche de Navidad encerrada en un armario, sola, asustada, por tu culpa. Y aún intentas justificarlo». Fue entonces cuando Beatriz se dio cuenta de que los argumentos ya no funcionarían. Necesitaba usar su carta final. Con una expresión que cambió de la fragilidad a algo más calculador, habló. «Antes de hacer cualquier cosa de la que te vayas a arrepentir, Alejandro, te sugiero que lo pienses bien. Tengo documentos, tengo información, cosas que no te gustaría que salieran a la luz». Alejandro se detuvo, entrecerrando los ojos. «¿De qué estás hablando?» Beatriz sonrió, pero era una sonrisa fría y amenazante. «¿Crees que no sé nada de las cuentas offshore? ¿De los contratos con testaferros? ¿De las negociaciones que rozan lo ilegal? Tengo copias de todo. Y si intentas apartarme, si intentas castigarme por lo que pasó con tu madre, me aseguraré de que todo eso se haga público. Tu empresa, tu reputación, todo quedará destruido». El silencio que siguió fue pesado. Manuel observaba todo en shock. Alejandro sentía que la trampa se cerraba a su alrededor. Beatriz no era solo cruel, era calculadora, venenosa, y se había preparado para ese momento hacía mucho tiempo.
Pero antes de que nadie pudiera responder, sonó el timbre. Eran dos personas vestidas con ropa formal. Se presentaron como trabajadoras sociales. Habían sido avisadas por el hospital tras el informe de la doctora Isabel. Venían a investigar la situación de doña Elena y evaluar la seguridad de la vivienda. La revelación no había hecho más que empezar, y nadie allí imaginaba cuán profundo sería aún aquel abismo. Las trabajadoras sociales entraron en la mansión con una postura profesional que cambió de inmediato la atmósfera del ambiente. La mayor, una mujer de unos 50 años llamada Lucía, se presentó con firmeza. «Somos del Servicio de Protección al Mayor. Hemos recibido un aviso urgente del Hospital La Paz sobre una situación que involucra a doña Elena Valenzuela. Necesitamos hacer algunas preguntas e inspeccionar la vivienda». Beatriz sintió que el pánico le subía por la garganta, pero forzó una sonrisa educada. «Claro, siéntanse como en su casa. Ha habido un malentendido esta mañana, pero todo se está resolviendo». Lucía intercambió una mirada con su colega más joven, Sofía, y ambas notaron de inmediato la tensión en el aire. Alejandro dio un paso adelante. «Soy Alejandro Valenzuela, hijo de doña Elena. Acabo de llegar de Barcelona tras ser informado de lo que le ha pasado a mi madre». Lanzó una mirada cortante a Beatriz. «Y no ha sido un malentendido, ha sido algo mucho más grave. Manuel también se presentó. Fui yo quien encontró a doña Elena encerrada en el armario bajo la escalera. Pasó toda la noche allí. Estaba en estado de shock cuando la sacamos». Sofía anotaba todo en una carpeta mientras Lucía continuaba. «Vamos a necesitar ver ese armario. Y también hablar con cada persona que estuviera presente en la casa cuando ocurrió el incidente». Durante la hora siguiente, las trabajadoras sociales realizaron una inspección minuciosa. Fotografiaron el armario bajo la escalera, notando el espacio estrecho y las condiciones deplorables. Encontraron arañazos en las paredes internas, marcas de manos que habían intentado empujar la puerta. La cerradura externa confirmaba que era imposible salir desde dentro sin ayuda. Era una evidencia física irrefutable de confinamiento. Después subieron a la habitación de Elena. La estancia era demasiado austera para alguien que vivía en una mansión de ese calibre. No había decoración personal significativa más allá de la caja de madera que Elena guardaba con tanto cariño. Las paredes blancas y frías, la falta de comodidades básicas, todo indicaba un aislamiento deliberado. Fue Sofía quien encontró los dibujos. Estaban escondidos detrás de un pequeño mueble cerca de la ventana. Eran hojas de papel arrugadas, algunas rotas por los bordes. Dibujos infantiles, hechos con lápices de colores. Lucía cogió uno de ellos y se le encogió el corazón. La imagen mostraba 3 figuras. Una pequeña, claramente un niño, una más grande con el pelo amarillo dibujado de forma exagerada, y una tercera figura, más pequeña y encorvada, con los ojos representados como trazos descendentes, como lágrimas. «Hay más aquí», dijo Sofía recogiendo otros dibujos. Uno mostraba una puerta cerrada con una figura al otro lado. Otro retrataba lo que parecía ser alguien solo en un rincón oscuro. Eran garabatos de niño, pero contaban una historia devastadora. Mateo lo había presenciado todo, y en la inocencia de sus 5 años había intentado documentar lo que veía de la única forma que sabía. Lucía bajó las escaleras con los dibujos en las manos y encontró a Alejandro sentado en el sofá del salón con la cabeza entre las manos. «Señor Alejandro, tengo que enseñarle algo». Le tendió los papeles. Alejandro cogió los dibujos y sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Reconoció de inmediato el trazo de su hijo. Aquellos eran los dibujos de Mateo, y mostraban exactamente lo que Beatriz le había hecho a su madre. Su hijo, un niño pequeño e inocente, lo había presenciado todo. Había visto sufrir a su abuela, y sin entender completamente lo que pasaba, había intentado expresar aquel dolor a través del arte. «¿Dónde estaban estos dibujos?», preguntó con voz ronca. «En la habitación de su madre, escondidos tras un mueble. Creo que su hijo se los dejaba allí, como una forma de consuelo». Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Alejandro. Había fallado no solo a su madre, sino también a su hijo.
Mateo había crecido presenciando situaciones que ningún niño debería ver, y Alejandro había estado demasiado ocupado, demasiado ausente, para darse cuenta. Beatriz, que observaba todo desde lejos, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los dibujos de Mateo eran una prueba que no había previsto. No podía alegar malentendido o confusión cuando había evidencia visual creada por su propio hijo. Un niño no mentía en sus dibujos, solo retrataba lo que veía. Lucía dirigió su atención a Beatriz. «Señora Beatriz, necesito que me acompañe para una charla privada». Sofía, por favor, sigue documentando la vivienda. En el comedor, lejos de los demás, Lucía se sentó frente a Beatriz. Su expresión era seria y profesional. «Voy a ser directa. Las evidencias indican un patrón sistemático de negligencia emocional y confinamiento de una persona mayor vulnerable. Esto es muy grave. Además, parece que un niño ha estado expuesto repetidamente a estas situaciones traumáticas». Beatriz intentó mantener la compostura. «Yo cuidé de mi suegra durante años. Le di techo, comida, todo lo que necesitaba. Si en algunos momentos tuve que ser más firme, fue por su bien. Ser firme no incluye encerrar a alguien en un armario durante toda la noche», respondió Lucía sin rodeos, «y ciertamente no incluye exponer a un niño a este tipo de ambiente tóxico. Voy a recomendar que doña Elena no regrese a esta casa hasta que se establezcan medidas de protección. Y también voy a sugerir acompañamiento psicológico para su hijo». «Usted no puede hacer eso», dijo Beatriz, con la voz revelando por fin desesperación. «Esta es mi casa. Mateo es mi hijo. Técnicamente es la casa del señor Alejandro, y Mateo es un niño que necesita protección, al igual que doña Elena. Mis recomendaciones irán a un informe oficial que se enviará a las autoridades competentes». Mientras tanto, en el hospital, Elena empezaba a recuperarse físicamente. El suero había ayudado con la deshidratación y ahora conseguía mantener los ojos abiertos por periodos más largos. Carmen permanecía a su lado, sujetando su mano y ofreciéndole palabras de consuelo. «Carmen», dijo Elena con voz débil, «gracias por quedarte conmigo. Siempre fuiste amable cuando nadie miraba». Carmen le apretó la mano con cariño. «Debería haber hecho más. Debería haber tenido valor antes». La doctora Isabel entró en la habitación con una tablet en las manos. «Doña Elena, ¿cómo se siente?» «Mejor, doctora. Físicamente, al menos. Eso es bueno. Pero quiero hablar de los próximos pasos. Usted no puede volver a esa casa mientras la situación no esté completamente resuelta. Voy a recomendar que se quede en un ambiente seguro, tal vez con su hijo, o en una residencia asistida temporal si lo prefiere». Elena asintió lentamente. «Solo quiero ver a mi nieto. Necesito saber que está bien». «Estoy segura de que eso se organizará», aseguró la doctora. «Su hijo está siendo informado de todo en este momento». De vuelta en la mansión, Alejandro subía las escaleras hacia la habitación de Mateo. Necesitaba ver a su hijo, abrazarlo, protegerlo. Abrió la puerta despacio. Mateo estaba sentado en el suelo, rodeado de juguetes, pero no jugaba. Solo miraba por la ventana con una expresión demasiado distante para un niño de 5 años. «Mateo», llamó Alejandro suavemente. El niño se giró y sus ojos se iluminaron al ver a su padre. «Papá, has vuelto». Alejandro se arrodilló y abrió los brazos. Mateo corrió y se lanzó a ellos. Padre e hijo se quedaron abrazados durante un largo momento. Alejandro sentía el corazón roto. ¿Cómo no se había dado cuenta del peso que cargaba su hijo? «Mateo, tengo que hablar contigo de una cosa importante. ¿Puedes ser sincero conmigo?» El niño asintió, pero sus ojos mostraban miedo. «¿Me vas a castigar?» «No, hijo mío. Tú no has hecho nada malo. En realidad, los que nos hemos equivocado somos los adultos. Yo me equivoqué». Alejandro respiró hondo. «Cuéntame, ¿veías cuando mamá se enfadaba con la abuela?» Mateo miró hacia abajo, mordiéndose el labio. Su voz salió en un susurro. «Mamá decía cosas feas. Decía que la abuela estorbaba.
A veces ponía a la abuela en ese sitio oscuro debajo de la escalera. Alejandro sintió que la bilis le subía. ¿Y viste eso pasar varias veces? El niño asintió mientras las lágrimas empezaban a rodar. Yo hacía dibujos para que la abuela no estuviera triste. Los dejaba en su habitación, pero mamá me dijo que no te lo contara, dijo que te enfadarías con nosotros. Alejandro estrechó más a su hijo. Jamás me enfadaría contigo por contar la verdad, jamás. Y lo siento, hijo. Siento mucho no haberme dado cuenta, por no haberos protegido a ti y a la abuela. ¿La abuela se va a poner bien?, preguntó Mateo con la voz entrecortada. Sí que se pondrá bien. Y tú también. Voy a cuidar de los dos, te lo prometo. En aquel momento Alejandro tomó una decisión. No importaba lo que Beatriz amenazara con divulgar, no importaba lo que pudiera pasar con su empresa o su reputación. Nada de eso valía más que la seguridad de su madre y de su hijo. Había construido un imperio, pero casi pierde a su familia en el proceso. Era hora de establecer las prioridades correctas. Bajó las escaleras con Mateo en brazos y encontró a Lucía terminando el informe. La trabajadora social lo miró con seriedad. Señor Alejandro, hemos concluido la inspección. Mi informe será claro sobre la gravedad de la situación. Le recomiendo encarecidamente que tome medidas inmediatas para proteger tanto a su madre como a su hijo. Ya lo he decidido. Beatriz se marchará de esta casa hoy mismo. Voy a organizar que mi madre viva conmigo y con Mateo en un ambiente seguro. Y voy a buscar todo el apoyo necesario, legal y psicológico, para todos nosotros. Beatriz, que escuchaba todo desde el comedor, salió como una furia. No puedes echarme de mi propia casa. Esta no es tu casa, dijo Alejandro con una calma que ocultaba la tormenta interior. Está a mi nombre, y después de lo que has hecho no te quedas ni un minuto más aquí. Puedes hacer las maletas o salir con lo puesto. Tú eliges. Te lo advertí, Alejandro. Tengo los documentos. Tengo cómo destruirte. Alejandro la miró con una expresión que Beatriz nunca le había visto antes. Era una mezcla de decepción profunda y determinación inquebrantable. Haz lo que quieras, Beatriz. Divulga lo que tengas. Yo lidiaré con las consecuencias. Pero mi madre y mi hijo no pasan ni un segundo más bajo tu control. Manuel, que observaba todo, sintió un respeto profundo por Alejandro en aquel momento. El empresario finalmente había encontrado lo que de verdad importaba. Beatriz se dio cuenta de que había perdido. Perdido el control, perdido el juego, perdido todo. Su expresión cambió de la rabia a algo más calculador. Está bien, me iré, pero esto no ha terminado. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Quiero el reparto justo de bienes y quiero derechos de visita para mi hijo. Los derechos de visita se discutirán con trabajadores sociales y psicólogos presentes, intervino Lucía. Basándome en lo que he visto hoy, cualquier contacto con el niño tendrá que ser supervisado hasta que se realice una evaluación completa. Beatriz subió las escaleras pisando fuerte, dando un portazo en el dormitorio principal. Empezó a tirar ropa y objetos personales en las maletas de forma descuidada. Su mente ya trabajaba en el siguiente movimiento. No se iba a rendir tan fácilmente. Tenía los documentos comprometedores sobre Alejandro, tenía conocimiento sobre los negocios de la familia, y tenía contactos, abogados caros, que podrían dar la vuelta a aquella situación a su favor. Pero había algo que Beatriz no sabía, algo que estaba a punto de cambiar completamente el juego. Alejandro cogió el móvil e hizo una llamada. Tengo que hablar contigo, es urgente. Sí, sobre esos contratos que discutimos el mes pasado. Necesito tu ayuda. Al otro lado de la línea estaba Javier, el hermano de Alejandro. Javier trabajaba en la empresa familiar, encargándose de la parte financiera y administrativa. Siempre fue visto como el confiable, el organizado, aquel en quien Alejandro depositaba su total confianza para mantener los negocios funcionando mientras él viajaba. Javier escuchó el resumen de lo ocurrido y su voz sonó preocupada. Dios mío, Alejandro, no sabía nada de esto. Beatriz siempre pareció tan adecuada. Pues ya ves, yo tampoco lo sabía, pero ahora necesito tu ayuda. Ella amenaza con divulgar información sobre contratos cuestionables.
¿Sabes algo de eso? Hubo una pausa al otro lado, una pausa demasiado larga. Alejandro, tenemos que hablar en persona. El tono de voz de su hermano encendió una alerta en la mente de Alejandro. ¿Javier? ¿De qué estás hablando? No por teléfono. Voy para allá ahora mismo. Llegaré en 20 minutos. Cuando terminó la llamada, Alejandro se quedó con una sensación extraña en el estómago. Había algo en la voz de Javier que no lograba identificar. Algo que sonaba a culpa. Lucía y Sofía terminaron el informe y se prepararon para marcharse. Señor Alejandro, recibirá una copia oficial de nuestro informe en 48 horas. Le recomiendo que busque asesoramiento legal sobre los próximos pasos. Y, por favor, manténganos informados sobre el paradero de doña Elena para el seguimiento. Así lo haré. Gracias por su trabajo. Después de que las trabajadoras sociales se marcharan, la mansión quedó en un silencio pesado. Mateo se había quedado dormido en el sofá, agotado emocionalmente. Carmen llamó desde el hospital avisando que Elena estaba estable y descansando. Manuel se ofreció a quedarse hasta que Beatriz abandonara completamente la casa, asegurándose de que nada fuera destruido o sustraído indebidamente. Beatriz bajó con 3 maletas y una expresión de pura frialdad. No miró a Alejandro, no se despidió de su hijo que dormía. Simplemente caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Ya verás cuánto te vas a arrepentir. La puerta se cerró tras ella, y por primera vez en años, la mansión de los Valenzuela respiró aliviada. Pero la tormenta estaba lejos de terminar, porque Alejandro aún no sabía toda la verdad. Aún no sabía que la traición venía de mucho más cerca de lo que imaginaba, y que los próximos días traerían revelaciones que sacudirían todo lo que creía saber sobre su propia familia. El día siguiente amaneció con un cielo gris sobre Madrid, nubes pesadas amenazando lluvia en cualquier momento. Alejandro apenas había dormido. Había pasado toda la noche pensando en aquella llamada misteriosa, intentando identificar la voz, especulando sobre qué secretos podrían estar aún escondidos. ¿No bastaba con descubrir que su esposa había torturado psicológicamente a su madre durante años? ¿Qué más podía haber? A las 11:30 de la mañana, Alejandro aparcó su coche cerca del Café Gijón, un establecimiento tradicional en el centro de la ciudad que existía desde hacía décadas. El lugar estaba concurrido como siempre, lleno de ejecutivos en su pausa para el almuerzo, estudiantes con portátiles y turistas admirando la arquitectura clásica del local. Alejandro entró y buscó a alguien que pareciera estar esperando. No tardó mucho en identificarlo. Sentado en una mesa al fondo, vestido con traje oscuro y gafas de sol incluso dentro del local, estaba un hombre al que Alejandro reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. Era Diego, su hermano menor. Diego tenía 37 años, 5 menos que Alejandro. Siempre había sido el hijo más distante, el que eligió seguir la carrera de abogacía corporativa en lugar de entrar en los negocios familiares. Alejandro confiaba en él plenamente. Diego se encargaba de todos los aspectos legales de la empresa, tenía poderes para actuar en nombre de Alejandro y conocía cada detalle financiero del imperio que habían construido juntos. O eso pensaba Alejandro. «Diego», dijo Alejandro acercándose a la mesa con la voz tensa. «¿Fuiste tú quien llamó?» «Siéntate, hermano. Tenemos que hablar». La voz de Diego era diferente. Había una frialdad allí que Alejandro nunca había notado antes. Alejandro se sentó, con los músculos tensos. «¿De qué se trata todo esto? ¿Qué secretos mencionaste?» Diego se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos cansados pero calculadores. «Antes de nada, quiero que sepas que no me arrepiento de lo que hice. Todo fue pensado, planeado y ejecutado con precisión. Lo único con lo que no contaba fue con la incompetencia de Beatriz para mantener las cosas discretas». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «¿De qué estás hablando?» Diego pidió un café al camarero antes de continuar. «Siempre fuiste el hijo predilecto, ¿verdad? El primogénito al que mamá adoraba, el que tuvo todo el apoyo para abrir la empresa. Mientras tanto, yo fui olvidado,
dejado de lado, tratado como secundario. ¿Sabes cuántas veces nuestra madre comparó mis logros con los tuyos? ¿Cuántas veces oí que debería ser más como tú? Alejandro sacudió la cabeza, incrédulo. Diego, eso no es verdad. Mamá siempre te amó por igual. Siempre te amó más a ti, corrigió Diego con amargura. Pero eso no viene al caso ahora. Lo que importa es que me di cuenta hace años de que, si quería tener lo que merecía, tendría que tomarlo. Y eso fue exactamente lo que hice. El camarero trajo el café. Diego bebió lentamente, saboreando el momento antes de continuar. Conocí a Beatriz antes que tú. ¿Lo sabías? Era becaria en el bufete donde yo trabajaba. Una mujer ambiciosa, inteligente y completamente dispuesta a hacer lo que fuera necesario para subir en la vida. Fue idea mía presentártela. Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Tú orquestaste mi matrimonio? Orquesté mucho más que eso. Diego sonrió, pero era una sonrisa sin calor. Beatriz y yo teníamos un acuerdo. Ella se casaría contigo, se ganaría tu confianza y juntos trabajaríamos para aislar a nuestra madre. Verás, Alejandro, mientras mamá esté viva y lúcida, tiene derechos sobre parte del patrimonio familiar. La casa donde vivís, por ejemplo, todavía está parcialmente a su nombre. Hay inversiones, acciones, propiedades, todo lo que ella acumuló a lo largo de los años. Y queríais quitárselo, susurró Alejandro con la voz ronca de horror. Queríamos lo que nos pertenece por derecho, respondió Diego fríamente. El plan era sencillo. Beatriz te convencería de que mamá estaba perdiendo la lucidez. Episodios de confusión, olvidos, comportamiento errático. Poco a poco, tú accederías a buscar ayuda especializada. Eventualmente, una incapacitación legal. Con mamá incapacitada, yo asumiría la tutela legal, ya que tengo poderes y soy abogado. Y entonces, todo el patrimonio se transferiría gradualmente a nosotros. Sois unos monstruos, dijo Alejandro con las manos temblando de rabia. Mi propia madre. Tu propia madre. Diego se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. Pero Beatriz empezó a ser descuidada. Las humillaciones, el aislamiento, todo bien. Eso formaba parte del plan. Pero encerrar a mamá en armarios, eso fue demasiado. Fue emocional, personal, y llamó demasiado la atención. Cuando supe que lo habías descubierto todo, me di cuenta de que tenía que distanciarme de Beatriz antes de que ella me arrastrara con ella. Por eso llamaste, comprendió Alejandro, para salvarte, para echarle toda la culpa a ella. Exactamente. Diego terminó su café. Voy a testificar contra Beatriz. Diré que ella actuó sola, que yo no sabía nada. Tengo documentos que prueban mi versión. Correos electrónicos donde supuestamente cuestionaba el trato que le daba a mamá. Registros de conversaciones donde demostraba preocupación. Alejandro se levantó bruscamente, tirando la silla. No vas a salir impune de esto. Diego permaneció sentado. Tranquilo. No tienes ninguna prueba contra mí, Alejandro. Todo se hizo a través de Beatriz. Ella firmó los documentos, ella cuidaba de mamá, ella fue la que tomó las decisiones. Yo solo soy el abogado de la familia que, lamentablemente, fue engañado por su cuñada manipuladora. «Has olvidado algo», dijo una voz detrás de ellos. Ambos hermanos se giraron. Lucía, la trabajadora social, estaba allí acompañada de 2 investigadores privados que Alejandro había contratado la noche anterior, siguiendo una corazonada. Y todos ellos llevaban pequeñas grabadoras discretas. Cada palabra de esta conversación ha sido grabada, dijo Lucía con satisfacción, y será entregada a las autoridades competentes hoy mismo. El rostro de Diego palideció. Eso es ilegal. Grabación sin consentimiento. En realidad, informó uno de los investigadores, el señor Alejandro nos contrató para investigar posibles irregularidades financieras y mala conducta familiar. Tenemos autorización legal para documentar evidencias. Y usted
acaba de confesar su participación en un esquema de manipulación e intento de apropiación indebida de patrimonio mediante medios fraudulentos. Diego intentó levantarse, pero el segundo investigador bloqueó su salida. Alejandro miró a su hermano con una mezcla de tristeza y repulsa. Confiaba en ti, te di acceso a todo, y usaste eso para destruir a nuestra madre. Diego no respondió. Su máscara de confianza se había caído finalmente, revelando solo pánico y desesperación. Los investigadores sacaron a Diego del café. Lucía se quedó con Alejandro un momento. Señor Valenzuela, sé que esto debe ser devastador. Descubrir que tanto su esposa como su hermano conspiraron contra su madre. Alejandro se sentó de nuevo, apoyando la cabeza en las manos. Les fallé de todas las formas posibles. No vi las amenazas que estaban justo delante de mis narices. Pero ahora las ve, dijo Lucía amablemente. Y está haciendo lo correcto. Eso es lo que importa. En las semanas siguientes, toda la verdad salió a la luz. Los investigadores encontraron un extenso rastro de documentos manipulados, transferencias financieras sospechosas y comunicaciones entre Diego y Beatriz que probaban la conspiración. Diego había desviado recursos de la empresa gradualmente, creando una compleja red de cuentas fantasma e inversiones ocultas. El objetivo final era declarar a Elena incapaz, asumir la tutela y luego, lentamente, drenar todo el patrimonio que aún estaba a su nombre. Beatriz, confrontada con las evidencias y dándose cuenta de que Diego la había traicionado al confesar e intentar echarle toda la culpa, finalmente se quebró. Proporcionó a los investigadores todos los detalles del esquema, incluyendo grabaciones de conversaciones con Diego donde discutían abiertamente los planes. Era su venganza contra el hombre que había intentado usarla como chivo expiatorio. La situación legal se desarrolló rápidamente. Diego fue apartado de todas sus funciones en la empresa y se enfrentó a procesos por apropiación indebida, fraude documental y conspiración. Beatriz, aunque había colaborado con las investigaciones, aún enfrentaba graves consecuencias por sus acciones contra Elena. Ambos tendrían un largo camino por delante en los tribunales, pero para Alejandro, lo más importante era su madre. Elena recibió el alta del hospital después de una semana. Alejandro transformó completamente su habitación en la mansión. Paredes pintadas en tonos cálidos de beige y amarillo claro, cortinas nuevas que dejaban entrar la luz del sol, fotografías familiares enmarcadas por todas partes. Recuperó todos los objetos personales que Beatriz había escondido a lo largo de los años, cada recuerdo precioso que Elena guardaba del pasado. Su habitación ahora tenía vida, tenía color, tenía amor. Mateo también experimentó cambios. Alejandro lo llevaba semanalmente a sesiones de terapia infantil, donde el niño procesaba lentamente todo lo que había presenciado. Los dibujos tristes fueron sustituidos gradualmente por imágenes más alegres: flores, sol, la familia junta y sonriendo. Una tarde, 3 meses después de los eventos de aquella fatídica Navidad, Elena estaba sentada en el jardín de la mansión. Alejandro había contratado a un paisajista para revitalizar el espacio, y ahora había rosas floreciendo, un pequeño estanque con carpas y bancos de madera bajo la sombra de encinas centenarias. Carmen trajo té helado y pastas. Desde que Alejandro asumiera completamente la gestión de la casa, ella trabajaba en condiciones completamente diferentes: sueldo digno, descansos respetados y, sobre todo, un ambiente de respeto y amabilidad. «Doña Elena, le he traído sus pastas favoritas», dijo Carmen con una sonrisa genuina. «Gracias, querida. Siéntate aquí conmigo un momento». Carmen se sentó en el banco al lado de Elena. Las dos mujeres habían desarrollado un vínculo profundo a través del trauma compartido y la curación gradual. «A veces todavía no me creo que todo haya cambiado tanto», confesó Elena. «Me despierto por la mañana y todavía espero ver esas paredes blancas y frías. Todavía espero oír su voz diciéndome que soy una carga». Carmen le sujetó la mano. «Pero entonces se despierta de verdad
y ve que está a salvo, que es amada, que tiene valor. Elena sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos. ¿Sabes qué era lo que más me dolía? No era el armario, ni las palabras crueles. Era la sensación de que mi propio hijo no me veía, que me había vuelto invisible para la persona que más he amado en este mundo. Ahora la ve, dijo Carmen, y nunca dejará de verla. Como si hubiera sido invocado por las palabras, Alejandro apareció en el jardín llevando a Mateo de la mano. El niño corrió hacia su abuela y saltó a su regazo. «Abuela, abuela, mira lo que he dibujado hoy en el cole». Era un dibujo colorido de una casa con 3 personas delante. Señaló cada figura. «Este es papá, esta es la abuela, y este soy yo. Somos una familia feliz». Elena abrazó a su nieto, permitiendo que las lágrimas cayeran finalmente. «Sí que lo somos, mi amor. Somos una familia feliz». Alejandro se sentó en la hierba a los pies de su madre. Se había alejado de los negocios, delegando más responsabilidades y priorizando el tiempo de calidad con la familia. Había descubierto que el imperio que había construido no valía nada si costaba la felicidad de las personas que amaba. «Mamá», empezó él tras un momento, «quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida compensando el tiempo que desperdicié, por los momentos en los que no estuve presente, por las veces que elegí el trabajo antes que a ti». Elena puso la mano en el pelo de su hijo, acariciándolo como hacía cuando era niño. «Hijo, ya me has dado el mayor regalo posible. Me has visto. Después de tanto tiempo siendo invisible, finalmente me has visto. Y has actuado. Eso es todo lo que una madre puede pedir. No es suficiente», insistió Alejandro, «pero es un comienzo». Aquella noche, por primera vez en años, la familia cenó junta en la gran mesa del comedor. Ya no había más comidas aisladas en habitaciones frías. Ya no había más silencios tensos. Había conversación, risas, Mateo contando historias del colegio, Elena compartiendo recuerdos del pasado, Alejandro planeando un viaje a la playa para las próximas vacaciones. Carmen servía la cena, pero Alejandro insistió en que ella también se sentara a la mesa. «Eres parte de esta familia», dijo él, «y en esta casa la familia come junta». Fue durante el postre cuando Elena hizo un anuncio. «He empezado a escribir de nuevo, no solo un diario de dolores, sino historias, recuerdos buenos. Quiero que Mateo sepa de dónde viene, de la fuerza que hay en nuestra familia. Quiero que crezca sabiendo que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de luz». Alejandro sonrió, orgulloso. «Se lo publicaré, madre. Convertiremos sus palabras en un libro». Mateo aplaudió emocionado. «Voy a leer todas las historias de la abuela». Semanas después llegó el día del juicio preliminar de Beatriz y Diego. Alejandro no asistió. Decidió que prestarles atención sería darles un poder que ya no merecían. En su lugar pasó el día con Elena visitando un museo de arte que ella siempre había querido conocer, pero nunca había tenido la oportunidad. Caminaron por las galerías, admirando cuadros de maestros españoles, esculturas que contaban historias de resistencia y superación. En un momento dado se detuvieron ante un lienzo que mostraba a una mujer anciana rodeada de luz dorada, con una sonrisa serena en el rostro. «Es hermosa», comentó Elena. «Eres tú», dijo Alejandro, «fuerte, superviviente, llena de luz propia». Elena miró a su hijo con amor. «¿Sabes que he aprendido de todo? ¿Esto? Que el silencio puede ser tanto una prisión como un arma. Yo silencié mi dolor pensando que te estaba protegiendo, pero el silencio solo alimentó el mal. Ahora he aprendido a hablar, a existir en voz alta, a ocupar espacio sin pedir disculpas». «Y yo he aprendido a escuchar», respondió Alejandro, «a escuchar de verdad, no solo a esperar mi turno para hablar, sino a estar presente, atento, disponible». Salieron del museo de la mano, como hacían cuando Alejandro era niño. El sol de la tarde bañaba Madrid en tonos naranja y dorados. La ciudad continuaba con su ritmo, frenético, pero para ellos aquel momento era de paz absoluta. Los meses se convirtieron en un año. La mansión del barrio de Salamanca se vendió.
Alejandro compró una casa más pequeña y acogedora en un barrio arbolado donde Mateo podía jugar en el jardín y Elena tenía flores que cuidar. No necesitaban ostentación, necesitaban un hogar. Diego acabó aceptando un acuerdo. Perdió todos los derechos sobre la empresa familiar, tuvo que devolver cada céntimo desviado y se enfrentó a consecuencias profesionales que terminaron con su carrera en la abogacía. Beatriz, sin recursos y sin aliados, se enfrentó a medidas más severas. Ambos se convirtieron en ejemplos de cómo la codicia y la crueldad destruyen no solo a las víctimas, sino también a los perpetradores. Elena floreció. Volvió a tomar clases de pintura, algo que había abandonado décadas atrás. Se unió a un club de lectura con otras señoras del barrio. Hizo amistades verdaderas, ríe genuinamente, vive plenamente. Las marcas del trauma nunca desaparecerían por completo, pero ya no la definían. Mateo crecía rodeado de amor y ejemplos de cómo afrontar las adversidades con dignidad. Aprendió desde pequeño que la familia no es solo sangre, sino la elección diaria de estar presente, de cuidar, de valorar. Y Alejandro, el empresario que casi pierde todo lo que de verdad importaba por estar ciego a las cosas correctas, se transformó. Siguió teniendo éxito en los negocios, pero ahora medía el éxito de forma diferente. No en cifras o logros, sino en cenas compartidas, risas sinceras y en la certeza de que las personas que amaba sabían exactamente cuánto las quería. En una noche de Navidad, exactamente un año después de aquella víspera terrible, la familia se reunió de nuevo. Pero esta vez era una celebración genuina. El árbol brillaba en un rincón del salón, los regalos apilados debajo, el aroma a rabanadas y pavo asado perfumando toda la casa. Elena estaba sentada en el sillón principal, con Mateo en su regazo, mientras Alejandro servía vino y zumo. Carmen había sido invitada a traer a sus propios hijos, que jugaban con Mateo como si fueran primos. Cuando el reloj marcó la medianoche, se abrazaron, y en aquel abrazo estaba todo lo que importaba: el perdón, el nuevo comienzo, el amor incondicional y la promesa silenciosa de que nunca más permitirían que el mal se ocultara tras sonrisas falsas y silencios convenientes. Elena miró a su alrededor, a las personas reunidas en su nueva casa, y sintió una gratitud profunda. Había sobrevivido a la oscuridad, había encontrado la luz de nuevo, y lo más importante, había recuperado su voz, su dignidad y su lugar en el mundo. La Navidad, que un día fue sinónimo de dolor y soledad, representaba ahora el renacimiento. Y mientras la noche avanzaba con música, historias y risas, todos sabían que aquella era solo la primera de muchas celebraciones por venir. Porque finalmente, después de tanto sufrimiento, habían encontrado el camino de vuelta los unos a los otros. Y esta vez, no dejarían que nada ni nadie los volviera a separar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Alejandro haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con esta jornada de dolor, revelación y nuevo comienzo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, los desafíos de las relaciones familiares y la fuerza necesaria para romper ciclos de sufrimiento. Vuestra participación es fundamental para que sigamos trayendo estas narrativas que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones y elecciones. Os esperamos en el próximo episodio, con una nueva historia que conmoverá vuestras emociones y os hará pensar en el verdadero significado de la familia, el amor y el perdón.